Toda mi vida fui prisionero de una silla de ruedas. No por accidente, no por elección, sino por una enfermedad que me arrebató las piernas cuando apenas comenzaba a caminar. Me llamo Santiago Ruiz. Y esta historia no es una historia feliz. Es una advertencia, es un grito, es un eco que todavía tiembla en mi piel. Recuerdo aquella noche como si aún estuviera atrapado en ella. La lluvia caía como cuchillas sobre el tejado oxidado de nuestro apartamento en Sevilla. Mi madre había apagado las luces. Yo estaba solo, sentado junto a la ventana, como siempre, esperando que la noche se hiciera menos larga. Y entonces lo escuché. Un sonido. No un sonido. Una voz. Una voz de madera y cuerdas. Un violín, uno que lloraba más que yo. Uno que gritaba sin palabras. Uno que me hablaba. Aunque no tenía boca, sentí algo. Algo que no había sentido en años. Un hormigueo. Una corriente eléctrica bajando por mi columna. Y después, los dedos de mis pies se movieron. Llamé a mi madre. Ella vino corriendo. Le conté. No me creyó. Dijo que era un sueño, una ilusión, una esperanza rota más, pero yo sabía que no era así. A la noche siguiente, volví a escuchar el violín, más cerca, más fuerte, más desesperado. Miré por la ventana. Nada, solo sombras y agua. Pero el sonido venía de la calle vacía. Tercera noche. No pude resistir. Me arrastré fuera de la cama. Mis manos temblaban. Mi pecho ardía. Abrí la puerta y lo vi. Un hombre, de espaldas, con un violín rojo como la sangre. Tocaba como si el mundo se estuviera rompiendo, como si el alma de alguien estuviera atrapada en cada nota. Entonces pasó. Mis piernas se movieron, una, luego la otra. Me puse de pie, por primera vez en 15 años. De pie, bajo la lluvia, frente a un hombre sin rostro, que tocaba un violín que lloraba por mí. Grité, no de miedo, no de dolor, sino de vida. Pero el hombre no se detuvo. Siguió tocando. Y cuanto más tocaba, más me dolían las piernas. Más sangraban mis recuerdos. Más ardía el suelo bajo mis pies. Y entonces habló. No movió los labios. No tenía rostro. Pero su voz entró en mi mente. Caminarás, Santiago, pero cada paso será una deuda. Y cada deuda, una sombra. No entendí, no en ese momento, solo sabía una cosa. Estaba de pie, caminando, después de tantos años, después de tanto dolor, pero ¿a qué precio? Todavía no lo sabía. Esa noche fue el comienzo de algo más grande que yo, más oscuro que la parálisis, más profundo que el dolor. Esa noche descubrí que hay sonidos que curan y sonidos que condenan. Yo escuché ambos, y esta es mi historia. Me llamo Santiago Ruiz. Nací el 17 de junio de 2005, en un pequeño hospital público de Sevilla. Mi madre, Teresa, tenía apenas 19 años, soltera, estudiante, fuerte como un roble, pero con el alma hecha trizas desde que su familia la echó por quedarse embarazada. Mi padre, no lo conocí. Se marchó antes de que yo dijera mi primer mamá. Nunca pregunté por él. Nunca quise saber, porque para mí solo existía ella, mi madre. Los primeros años de mi vida fueron normales. Corría por el pasillo, me caía en el patio, me reía por todo. Tenía 3 años cuando ocurrió. Una fiebre, alta, repentina, incontrolable. Me llevaron al hospital.
Los doctores hablaron en voz baja, con palabras largas y caras tristes. Decían meningitis bacteriana. Decían parálisis espástica. Decían que la infección había dañado mi médula espinal. Yo no entendía nada. Solo sabía que mis piernas ya no respondían, que no podía correr, ni saltar, ni abrazar a mi madre de pie. Ella lloraba cuando creía que dormía. Lloraba en la cocina. Lloraba en el baño. Pero frente a mí, siempre sonreía. Siempre fuerte. Teníamos poco. Muy poco. Un apartamento pequeño. Un sueldo de limpieza por horas. Un carrito de supermercado que usábamos como silla hasta que conseguimos una de verdad. Cada día. Mi madre me llevaba a terapia. Durante años. Cada ejercicio era un infierno. Cada fracaso. Una herida. Pero ella no se rendía. Y yo tampoco. Aunque dolía. Aunque sentía que el mundo giraba sin mí. A los 7 años. Un niño me llamó muñeco roto en el colegio. Lloré tanto esa noche que juré no volver. Y no volví. Estudié en casa, con libros viejos, con cuadernos donados, con ganas de desaparecer. Me encerré en mí mismo. Soñaba con correr. En mis sueños era el más rápido, el que saltaba los charcos, el que trepaba árboles y luego despertaba. Y ahí estaban mis piernas, muertas, como siempre. Mi madre intentó todo. Médicos de otros países, remedios naturales, curanderos, incluso un exorcismo. Sí, nos llevaron a una iglesia en el norte. Un cura gritó, me roció con agua bendita, habló en latín. Nada cambió. Solo sentí vergüenza. Crecí odiando mi cuerpo. Cada centímetro. Mis piernas flacas, mis huesos frágiles. Mi reflejo en el espejo era un castigo diario, pero no solo era lo físico. Era el aislamiento, la soledad, el miedo constante de que mi madre se muriera y yo quedara solo. Ella era mi mundo, la que me lavaba, la que me daba de comer, la que limpiaba mis heridas sin decir una palabra. Cumplí 12, luego 14, y todo seguía igual. Nada mejoraba. Solo empeoraba el dolor interno. La certeza de que nunca sería como los demás. Intenté sonreír. Por ella. Fingí estar bien. Aprendí a programar, a leer mucho, a imaginar mundos donde podía volar. Pero cada noche, antes de dormir, miraba mis piernas, las tocaba y les preguntaba en silencio, ¿por qué me fallaron? Entonces llegó el violín, el sonido, el primer signo de que todo estaba a punto de cambiar. La primera vez que lo escuché, pensé que era parte de un sueño, una nota larga, sola, fría, como un suspiro al borde del abismo, pero no fue un sueño. Al despertar, la escuché de nuevo, lejana, arrastrada por el viento, como si el aire supiera tocar un violín. Eran las 3 de la madrugada. Mi madre dormía profundamente. Me quedé inmóvil, mirando el techo, preguntándome si tal vez mi mente me estaba jugando una broma. La noche siguiente volvió, la misma nota, pero esta vez, seguida por otra y otra más, una melodía, triste, inquietante, demasiado perfecta para ser casual. La escuché durante 7 noches consecutivas, siempre a la misma hora, siempre con el mismo patrón. Y cada noche, el cosquilleo en mis piernas se hacía más fuerte. Al principio, lo ignoré. Me dije que era autosugestión, que quizás estaba deseando tanto moverme, que mi cuerpo fingía, pero entonces ocurrió. Una mañana,
Mientras mi madre preparaba el desayuno, moví el pie derecho, apenas 1 centímetro, pero lo vi. Y ella también. Se le cayó el plato. Lloró. Me abrazó. Me llevó de inmediato al médico. Los resultados fueron normales, demasiado normales. Ningún cambio neurológico, ningún progreso clínico, pero yo sabía lo que sentía. Mi cuerpo cambiaba, y el violín tenía algo que ver. La octava noche, bajé la rampa del edificio en mi silla. Esperé en la calle, bajo la lluvia. Esperé al sonido, y apareció, más claro, más cerca, hasta que supe de dónde venía. Una calle estrecha, oscura, que no estaba en los mapas. Entré, me arrastré, casi sin aliento, y allí lo vi, un hombre, cubierto con una capa larga, de espaldas, con el violín apoyado en el cuello. Tocaba, con violencia, con desesperación. Mi cuerpo entero temblaba, no de frío, de algo más profundo. Cuando se detuvo, el silencio fue tan intenso que me dolieron los oídos. Entonces, sin girarse, dijo: «No deberías estar aquí». No usó la boca, pero lo escuché, dentro de mi mente. «Esto no es para ti, Santiago. Ya ha elegido, y lo que da, lo quita». Intenté responder, pero no pude. Mis labios estaban sellados por el miedo. El hombre alzó el arco. Comenzó a tocar de nuevo, y una voz detrás de mí me hizo girar. Una anciana, vestida de negro, con ojos opacos como vidrio. «Vete, niño, no escuches ese violín. Eso no es música. Es una puerta. Una vez que entres, nunca podrás volver». Intenté preguntar, intenté entender, pero ella desapareció, como si nunca hubiese estado allí. La melodía se intensificó. El aire se volvió denso. Los edificios parecían moverse, como si respiraran. Huí. Volví a casa. Mi madre me esperaba. Estaba pálida. Me abrazó sin preguntar. No dormí esa noche, ni la siguiente, pero el violín no cesó. Y el cosquilleo ya no era cosquilleo. Era calor, era presión, era fuerza. Mi cuerpo se despertaba. Pero algo más también. Algo que no entendía. Algo que me miraba desde el otro lado del sonido. La noche número 15 fue diferente. Desde que escuché por primera vez el violín, todo había sido una mezcla de miedo, esperanza y algo que no sabía nombrar. Pero esa noche, el sonido cambió. Ya no era una melodía melancólica. No. Era un grito, un lamento desgarrado, torcido, antinatural. El tipo de sonido que hace temblar los huesos. El tipo de sonido que parece gritar tu nombre sin decirlo. Me levanté de la cama, sin ayuda, sin pensar. Solo me moví. Mis piernas ardían. No de dolor, de vida. Caminé. Salí del apartamento. Bajé las escaleras. No sentí miedo. Solo una fuerza que tiraba de mí. Como si una cuerda invisible me guiara. Las calles estaban vacías. Todo parecía más oscuro, como si las luces de la ciudad se hubieran apagado a propósito. Me adentré en la calle sin nombre, allí donde había visto al violinista, pero ya no estaba. Nadie, solo la música, vibrando en las paredes, en el suelo, en el aire, dentro de mí. Avancé. Pasé por una puerta abierta. Era una iglesia, o lo que quedaba de ella. Ruinas, piedras cubiertas de musgo, ventanas rotas, y al fondo, una figura, el violinista, pero esta vez no estaba solo, había otros.
sentados en los bancos, quietos, demasiado quietos. No respiraban, no se movían, pero sus ojos brillaban. El violinista tocaba para ellos, para los cuerpos sin alma, y cuando me vio, se detuvo. Un silencio denso cayó sobre el lugar. Él habló. «Has venido antes de tiempo, pero ya estás marcado». Alzó su arco, y con un golpe seco, la iglesia se transformó. Los bancos se convirtieron en raíces, el techo en un cielo rojo, el suelo en agua oscura, y los cuerpos se levantaron. Eran sombras, sombras con rostros conocidos. Uno era mi madre, otro, yo mismo, cuando era niño. Otro, mi reflejo, pero torcido, vacío. Corrí, tropecé, caí, las sombras me rodearon. Susurraban, camina, corre, devuelve lo que te han dado. Y entonces el violín sonó otra vez, pero esta vez no era el violinista, era yo, con las manos temblorosas, levantando el arco. No sabía tocar. Nunca había tocado un instrumento, pero mis dedos sabían qué hacer. Como si alguien más los moviera, tocaba, y con cada nota, las sombras gritaban, se retorcían, desaparecían, hasta que solo quedó una, la figura sin rostro. El violinista bajó el instrumento y dijo: «Esto es solo el principio. Has despertado. Ahora debes decidir. Música o silencio. Caminar o arrastrarte por siempre entre los sonidos rotos». Me acerqué, temblando, confundido, y él desapareció. Todo volvió a la normalidad. La iglesia, la noche, la ciudad. Pero yo ya no era el mismo. Había algo dentro de mí, un fuego, una memoria que no era mía. Regresé a casa. Mi madre no estaba. El reloj marcaba las 3:33. Mi corazón no latía normal. Golpeaba como un tambor de guerra. Me miré al espejo. Y durante un segundo, mi reflejo no se movió. Pasaron 3 días desde la noche de la iglesia. 3 días sin escuchar el violín. 3 días en los que volví a ser casi normal. Caminaba. Comía con más apetito. Soñaba con menos dolor. Hasta que noté que mi madre ya no era la misma. Callaba más de lo habitual. Sus ojos tenían ojeras profundas. Se despertaba sobresaltada por las noches. Y una vez la oí hablar dormida: «No toques más. Él escucha. Él vuelve». Yo no le dije nada. ¿Cómo explicarle que había tocado el violín en medio de una visión? ¿Cómo decirle que había visto mi reflejo quedarse quieto? Me limité a observar. Y una noche, mientras yo dormía, ella entró en mi cuarto. Tenía en la mano una vela encendida y un papel doblado. Se acercó a mí y susurró: «Perdóname, hijo». Entonces sentí un escalofrío, no por el frío, sino por el silencio, demasiado profundo, tan absoluto, que podía oír el latido de la cera al derretirse. Me incorporé. Ella me miró como si no me reconociera, y luego gritó, un grito que no parecía suyo. Era más grave, más viejo, más ajeno. La vela cayó. La habitación se llenó de humo negro, y en medio de la nube apareció él, el violinista, otra vez, pero ahora con rostro. Su rostro era el mío, solo que envejecido, cansado, roto. Él habló: «Has abierto la segunda puerta, y ahora debes cruzarla». Me arrojó el violín. Lo atrapé sin querer. Mis manos lo reconocieron. Y antes de que pudiera pensar, ya estaba tocando. La melodía salió de mí
como un animal desesperado. Las paredes de mi cuarto se deformaron. Las cosas flotaban. Mi madre gritaba, pero sin sonido, y entonces lo vi, un agujero, negro, girando en medio del aire. Chupaba todo a su alrededor, y yo era arrastrado hacia él. No podía soltar el violín. Estaba pegado a mí, fundido con mi carne. Entré, caí, la oscuridad me tragó, y al otro lado había silencio. Un campo blanco, sin suelo, sin cielo, solo blanco. Y ahí estaban ellos, los otros yo, versiones de mí mismo. Un Santiago sin piernas, otro sin voz, uno más, sin ojos. Me miraban, sin odio, sin miedo, y al fondo, mi madre, atada, suspendida en el aire, dormida. El violinista me habló desde todas partes. Cada nota que toques será una memoria que pierdas. Cada paso que des será un pacto. ¿Estás listo para caminar sin saber quién eres? Yo no respondí. Toqué como nunca, y con cada compás, las versiones de mí desaparecían, una a una, hasta que quedé solo, con la mujer suspendida. La bajé, la abracé, pero no despertaba. Entonces lo entendí. Ella había pagado por mis pasos. Ella había hecho el trato. Ella había invocado el sonido. Y ahora yo debía terminar lo que comenzó. Mi madre no despertaba. Su cuerpo respiraba. Sus párpados se movían como si soñara. Pero no estaba ahí. Yo lo sentía. Ella estaba atrapada. En el mismo lugar donde me habían arrastrado. En el campo blanco sin fin. El lugar donde no hay tiempo. Ni arriba, ni abajo. Y entonces escuché la melodía de nuevo. No mía, de otro violín, más antiguo, más oscuro, más humano. Giré, y allí estaba él, el original, el primero, el violinista, con el rostro cubierto por una máscara rota. Tenía la mirada de alguien que había visto siglos. Él habló. Ella hizo el trato. Cambió su cuerpo por tus pasos. Tú eras el instrumento. Ahora debes tocar por ella. Y extendió su mano. Un arco de hueso. Frío. Vibrante. Lo tomé. Porque no tenía elección. Comencé a tocar. No música. Memorias. Cada nota era un recuerdo. Mi primer cumpleaños desapareció. El nombre de mi escuela, olvidado. El rostro de mi abuela, borrado. Pero mi madre comenzaba a abrir los ojos. Seguí, aunque dolía, aunque cada segundo me robaba lo que era. Entonces el violinista se enfureció. Gritó, no con voz, con viento, con fuego. No toques para liberar, toca para mantener. Y comprendí. Él no quería que la salvara. Él quería que yo la reemplazara, que yo tomara su lugar como prisionero del sonido. Pero era tarde. Ella se levantó, me abrazó, y en ese instante todo se derrumbó. El campo blanco se quebró como cristal. La realidad tembló. Las versiones rotas de mí gritaban desde la nada. Y la máscara del violinista cayó. Debajo no había rostro, solo un vacío, un pozo negro. Y dentro de ese pozo vi todo, a todos, miles de niños, miles de madres, miles de pactos. Yo no era el primero, ni el último. El sonido era eterno. Y se alimentaba de amor, de sacrificio, pero algo en mí cambió. Por primera vez, no toqué con miedo, toqué con rabia, con amor, con memoria.
y el sonido se rompió, el violín estalló, el campo blanco se cerró, el vacío gritó, y nosotros dos despertamos en casa, mi madre y yo, sobre el suelo frío del salón, con las luces parpadeando, como si el sistema eléctrico se reiniciara desde otra dimensión. Ella respiraba con fuerza. Yo también. Pero algo era diferente. Muy diferente. Las paredes parecían más estrechas. Los objetos familiares tenían otro peso, como si pertenecieran a un mundo ligeramente distinto. Nos abrazamos, lloramos, no dijimos nada por horas, y luego la vida siguió. O eso intentamos, pero los días posteriores fueron extraños, muy extraños. Primero fue el silencio. Total, absoluto. Ya no escuchaba el violín, ni el viento, ni el ruido de los coches. Era como si mi oído se hubiera sellado al universo. Visité a un médico. Me dijeron que mi audición era perfecta, pero yo sabía que no. No era sordera. Era algo peor. Era silencio mágico. Como un castigo por haber roto la música. Luego vino el olvido. Empecé a perder nombres, fechas, detalles pequeños, y otros no tanto. Un día olvidé cómo llegar a casa. Otro. Olvidé mi nombre durante 6 minutos. Mi madre se desesperaba. Pero sabía que era el precio. Lo sabíamos los dos. Yo había tocado para liberar. Y eso tiene consecuencias. Un mediodía, al mirarme al espejo, vi que mis ojos tenían un tono más gris, como si algo se hubiera apagado dentro, y entonces lo comprendí. El violinista no murió, no desapareció, solo cambió de lugar. Ahora vivía dentro de mí. Cada vez que dormía, lo veía, de pie, en la esquina de mis sueños, con su arco, esperando, pero no tocaba. Ya no podía, porque yo había roto el instrumento, el canal, la puerta. Aún así, me observaba, y yo sabía que si caía en la desesperación, si volvía a tocar, él volvería. Así que me aferré a la vida, a lo pequeño, a los detalles. Aprendí a escribir con el pie izquierdo. Aprendí a hablar más lento, a saborear los recuerdos antes de que se desvanecieran. Cada día escribía en un cuaderno nombres, lugares, sensaciones, para no olvidar, para no desaparecer. Mi madre también cambió. Sus manos temblaban más. Sus sueños eran agitados, pero caminaba con más firmeza. Y me miraba con un amor más hondo. Ya no éramos los mismos. Y el mundo tampoco, porque un día otro niño vino a verme, un vecino, un chico callado, que también usaba silla de ruedas. Me preguntó: ¿tú también escuchaste el violín? Y supe que la historia no había terminado. Han pasado 3 años desde aquella noche. 3 años desde que toqué el violín por última vez. 3 años desde que vi a mi reflejo quedarse quieto. Y decidí ser quien camina. Hoy puedo decir que camino, no solo con las piernas. Camino con la memoria, con la herida, con cada paso que me recuerda quién fui, quién soy, y lo que no quiero volver a ser. No he vuelto a escuchar el violín. Al menos, no en el aire, pero lo oigo en los sueños. A veces lejano, a veces muy cerca. No me asusta, porque sé que no es mi enemigo. Es mi prueba, es mi eco, es mi historia. He conocido a otros, otros como yo. Niños que soñaron con caminar, madres que pactaron con la música, y todos llevan cicatrices invisibles. Hoy escribo para ellos, para ti, que estás escuchando esta historia y piensas que es solo fantasía.
No lo es. El miedo es real. El dolor es real. Pero también lo es el amor y la decisión y el milagro que se esconde en el acto de no rendirse. Aprendí que no todas las melodías están hechas para ser escuchadas. Algunas existen solo para advertir, para guiar, para abrirte los ojos y no los oídos. Aprendí que caminar no siempre significa mover las piernas. Caminar también es enfrentarte a lo que más duele. Es tomar responsabilidad. Es dejar ir. Y sobre todo, aprendí que no hay trato más poderoso que el amor de una madre. Hoy, cuando me siento débil, cierro los ojos y me recuerdo en el campo blanco, tocando por ella, desapareciendo, para que ella viviera. Pero al final, fuimos ambos los que regresamos, y eso, para mí, es suficiente. No necesito más milagros. No quiero más puertas. No tocaré más violines. Solo mi voz. Solo mi verdad. Solo mi paso. Uno tras otro. Gracias por escucharme. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia resonó en ti, si alguna vez sentiste que eras menos, si alguna vez pensaste que nadie entendía tu dolor, quiero que sepas que no estás solo y que aún en el silencio más profundo puede nacer una melodía que te salve. Te invito a compartir esta historia, a dejar un comentario, a contarme si alguna vez tú también escuchaste algo que te cambió. Dale me gusta si sentiste algo verdadero. Suscríbete si quieres más historias como esta, porque todos tenemos un violín interior y quizá solo hace falta el momento correcto para afinarlo. Yo soy Santiago Ruiz y esta fue mi historia.